Yo admiro grandemente a nuestro Señor Jesucristo, un maestro sabio, omnisapiente. Usted ve cómo el Señor puede decir grandes y profundas lecciones en pocas palabras. Eso es admirable. Qué maravilloso es que nosotros podamos leer una carta personal de Jesús para su iglesia y especialmente para nosotros que somos su iglesia. Debe ser, o mejor dicho, debe ser no, es formidable, es fascinante leer una carta de Jesús. En Apocalipsis nosotros encontramos 7 cartas, 7 mensajes a las 7 iglesias que estaban en el Asia y que fueron tomadas como modelo, no porque fueran las únicas iglesias, sino porque eran un modelo de la iglesia cristiana a través de toda la historia, desde el primer siglo de la era cristiana hasta el fin de los tiempos. En este momento nosotros vamos a analizar la primera carta, que es el mensaje de Cristo a Éfeso. Las cartas tienen ciertas particularidades. En primer lugar, Cristo se identifica. ¿Qué hace Cristo en la carta? Se identifica. En segundo lugar, Cristo da un elogio o un encomio a la iglesia. En tercer lugar, el Señor da un reproche o una exhortación a su iglesia. Y además, el Señor nos dice que se debe prestar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, Cristo da algo maravilloso, una promesa. ¿Ver qué hace Cristo en cada carta? Da una promesa. La primera carta o el primer mensaje es el mensaje de Cristo a Éfeso. Y miren cómo se expresa Jesús. Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Recuerden que el ángel, ¿quién es? El pastor, el anciano que está allí al frente de la iglesia. Escribe al ángel que está en la iglesia en Éfeso. Y entonces ahora el Señor se identifica. Y lo primero que el Señor dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Así que Cristo se identifica. ¿De quién es esa carta? De Jesús. ¿A quién va dirigida? A Éfeso. Y va dirigida a usted y a mí. Es un mensaje de Cristo para cada uno de nosotros, porque todos nosotros hemos sido afectados en nuestra experiencia espiritual y nos conviene escuchar el consejo oportuno de Jesús. Cristo se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su mano. El Señor tiene a sus dirigentes, tiene a sus pastores en su mano derecha. Cuando usted tiene algo en su mano derecha es para cuidarlo, para protegerlo, para asegurarlo. Qué maravilloso y agradable es saber que estamos en la mano derecha de Jesús. Y luego el Señor añade: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En Apocalipsis 1:20 se nos dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo está dirigiendo a su iglesia. Cristo está dirigiendo a su iglesia desde que la fundó y la dirigirá hasta que Él regrese por segunda vez, venga a buscar a sus redimidos y llevarlos al reino de los cielos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Qué grande y maravilloso es su amor por su iglesia. Dio su vida por su iglesia y está en medio de su iglesia. Nunca ha dejado sola a su iglesia. A veces algunos se preocupan por los lobos rapaces, por los leones, por los movimientos disidentes, por los problemas que se suscitan dentro de la iglesia. Pero mi hermano, mi amigo, esta iglesia la dirige Jesucristo. Amén.
Y mira lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos esconder nada a Cristo. Él conoce todo de nuestra vida. Nuestra alma está desnuda ante sus ojos. Él conoce todo de nuestra existencia. Nada podemos ocultarle. Él nos conoce a cabalidad, a la perfección. Y el Señor añade, hablando a su iglesia, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El mensaje de Jesús a esta iglesia está en el capítulo 2, versos 1 al 7. Allí Jesucristo habla a su iglesia, nos habla a nosotros. Recuerden que en primer lugar, este es un mensaje dirigido a la iglesia en Éfeso, pero también es un mensaje dirigido a su iglesia en ese periodo particular de la iglesia, en el primer siglo de la era cristiana, pero también es un mensaje para su iglesia a través de toda la historia y en este tiempo, y un mensaje para nosotros que nos identificamos como la iglesia de Cristo, porque nos identificamos como cristianos, creyentes en Cristo. El Señor le está diciendo a Éfeso, el Señor le está diciendo a los fieles, de verdad yo admiro tu trabajo, tu desempeño, tu celo, porque eres tan celoso que no puedes soportar a los malos, no puedes soportar el pecado. Y han probado, porque en ese tiempo muchos iban por las iglesias viajando como predicadores itinerantes. Bueno, pero esta iglesia era muy estricta y probaba a los que decían ser apóstoles, pero los probaba y los encontraba como falsos apóstoles, falsos mensajeros, mentirosos. Y dice en el versículo 3, Apocalipsis 2, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bueno que Cristo pueda decir esto de nosotros. Qué bueno que Cristo pueda decir esto de usted y de mí. Que eres un creyente fiel en Cristo, un obrero abnegado, una obrera que sirve al Señor con todo el corazón. Alabado sea Jesucristo, que nos da estas palabras de aliento, de ánimo para seguir adelante. Aquí se elogia a la iglesia. ¿Por qué? Por su sufrimiento, su paciencia, su trabajo abnegado y especialmente porque no se ha desanimado. Es asombroso ver la cantidad de gente que se desanima por cualquier problema, por cualquier dificultad, que se desalienta, o como dice comúnmente la gente, tira la toalla ante cualquier situación o adversidad. Pero aquí nos dice que esta iglesia no ha desmayado y Cristo nos invita para que usted y yo no desmayemos en nuestro caminar por la vida cristiana. Y luego dice el versículo 4, aquí nosotros tenemos el reproche de Cristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si cada uno de nosotros recuerda ese momento cuando se entregó a Jesús, ese celo, ese fervor, ese ánimo, ese entusiasmo, esas ganas de hacer las cosas, de predicar y de hablar a otros de Jesús, de aprender de Jesús, de crecer en la gracia, de conocer más de Dios y de su palabra. Ese amor nunca debe perderse en la vida cristiana. Es más, ese amor debe crecer, debe aumentar, no debe disminuir. Pero aquí el Señor está reprochando a todos aquellos que se han desanimado en el camino, a todos aquellos que han perdido ese fervor, han perdido la esencia, el ánimo, la fe, el amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nuestro amor por Cristo no debe desvanecerse, hermanos. No debe menguar, sino que debe aumentar por la gracia de Dios. ¿Cómo aumenta ese amor? En la medida que nosotros contemplamos el amor de Jesús y aprendemos de Él. Y dice el versículo 5:
el Señor ahora da una amonestación. El Señor hace un llamado. Por tanto, aquí viene la solución de Jesús. La solución de Cristo para quienes han perdido el primer amor. La solución de Jesús para aquellos que pudieran haberse desanimado o desalentado en su transitar por la vida cristiana. Y el Señor da 4 soluciones o 4 pasos, una solución en 4 pasos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor nos ha llamado a una elevada posición, a una exaltada posición, a una gran misión. Nuestra recompensa, nuestro destino es eterno, es la inmortalidad, es la gloria. Mira, si nosotros perdemos la vida eterna, si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Una mujer creyente se acostó a dormir y de repente se despierta muy asustada, porque en el sueño ella vio como Jesús le decía: tu tiempo se ha terminado y no te has arrepentido. La mujer se levantó aterrorizada ante aquellas palabras de Jesús. Afortunadamente se dio cuenta que era solo un sueño. Así que el Señor nos invita a recordar de dónde hemos caído. Recuerde que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, somos sacados del subsuelo, somos levantados a vivir una vida nueva en Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el Señor nos invita a una novedad de vida. Si nos hemos desanimado, si hemos caído, si nuestro amor por Cristo ha mermado, recordemos de dónde hemos caído y volvamos a esa exaltada posición. En segundo lugar, arrepiéntete. ¿Cuál es el segundo paso de la solución de Jesús? El arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento de verdad. ¿Saben que en la Biblia hay muchas historias? De hecho, cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted encuentra que Cristo está constantemente haciendo un llamado al arrepentimiento a los seres humanos, desde Génesis a Apocalipsis. La carta a Filemón es una hermosa historia. Filemón era un creyente, ¿verdad? Creyente parece una persona pudiente. Él tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo, que había escuchado de la verdad, pero que la había despreciado, robó a su amo dinero y se escapó, se fue a Roma. Así que era un esclavo fugitivo. Y allá en Roma conoció nada más y nada menos que a Pablo. Y Pablo le predicó y habló, y Onésimo, que ya había escuchado esta verdad, ahora su corazón se sensibiliza, oye el mensaje de Dios, se arrepiente, y Pablo le exhorta a que debe reconocer su falta, volver a su amo, y aunque no podía pagar todo lo que había robado, debía volver. Es más, Pablo le dice a Filemón: mira, Filemón, realmente yo quisiera que Onésimo se quedara conmigo y me ayudara aquí, porque es un hombre muy valioso, un hombre con virtudes grandiosas para la predicación del Evangelio. Aparte que es muy amable, muy generoso, muy atento conmigo. Es más, me gustaría que se quedara conmigo, pero no lo voy a hacer sin tu consentimiento. Solamente lo voy a aceptar si tú estás de acuerdo y lo dejas libre para que venga a quedarse conmigo. Así que para Onésimo no fue fácil. Imagínense ustedes ser un esclavo fugitivo en esos tiempos y de esa cantidad de dinero. Pero bueno, era lo que exigía Cristo. Porque el verdadero arrepentimiento se evidencia en obras. Ahora, otra cosa muy importante. Mucha gente a veces piensa que para ir al Señor tiene que arrepentirse primero.
No, recuerden que el arrepentimiento es algo que Cristo obra en nuestro corazón. Es un regalo de Dios, no es algo que producimos nosotros. Así que tanto el venir al Señor como el arrepentirnos como el perdón, todos son dones de Cristo. Es más, nosotros nos vamos a salvar no por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que Cristo ha hecho por su gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nosotros no podemos despreciar sin un gran perjuicio para nuestras almas la oferta de la salvación de Jesucristo. Y Pablo le dice, mira, si algo te debe, carga mi cuenta, yo te lo pago. Dice, hermanos, Cristo pagó por nosotros el precio del pecado. Cristo le dice al Padre, perdóname, yo pago su pecado. Alabado sea Jesucristo por su gracia. Y lo siguiente que dice el Señor Jesucristo, el tercer paso, nos dice, haz las primeras obras. A ver, ¿qué debemos hacer? Las primeras obras. Así como nosotros hemos venido a Cristo, debemos permanecer en Cristo, con el mismo ánimo, la misma fe, dando gloria a Dios y dando fruto para gloria de su nombre. El Señor luego añade, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mis hermanos, el Señor nos invita a volver y entregar nuestra vida y nuestro corazón a Él por completo. Y dice luego el Señor, también en el versículo 5, pero tienes algo, tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, al parecer, promovían el libertinaje, la violación de los mandamientos, algo así, porque hay muchos que tienen el concepto, como Cristo murió, como somos salvos por gracia, ahora podemos hacer lo que nos provoque, pero no hay tal cosa. El Señor espera de sus hijos estricta obediencia. Como dice Pablo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera el Señor espera estricta obediencia. No es que ahora, como somos salvos, podemos hacer lo que se nos antoje. No, la evidencia del verdadero cristianismo, de la verdadera salvación, está en la estricta obediencia a los mandatos de Dios. Así lo dice el Señor. Y luego dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla por su palabra. ¿Cómo nos habla Jesús? Por su palabra. El Señor Jesucristo dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que escuchar lo que el Espíritu dice es escudriñar su palabra y obedecerla. Es obedecer cada mandato, cada precepto, cada consejo, cada enseñanza de Jesús. Un joven francés, llegó a Suiza y él quería escalar una colina, la parte más alta de uno de esos Alpes en Suiza. Cuando él analiza aquel pico tan elevado, reconoció y se dio cuenta que por sí solo no lo iba a poder lograr. Así que se entrevistó con un montañista veterano y le pregunta que cómo haría él para subir esa montaña, que él quiere subir esa montaña sin la ayuda de nadie, con su propio medio, con su propio esfuerzo. Y el experimentado, el experto, le dijo, mira, eso no lo puedes hacer. Primero, tú no conoces esa montaña, no conoces el camino. Tienes que buscar un alpinista, un guía veterano que haya subido varias veces esa montaña,
que conozca el camino, que sepa cómo ir y sepa cómo regresar. Y tienes que buscarlo porque esos guías son escasos. Y cuando lo consigas, tienes que someterte estrictamente a todas las indicaciones del guía. No puedes ponerte a hacer maletas ni preparativos hasta tanto no escuches las indicaciones que te da el guía. Y de acuerdo a lo que te diga el guía, llevas solo el equipo y la carga que él te indique. Y cuando subas la montaña, tienes que seguir al guía muy de cerca. Donde él pone su pie, tú tienes que poner su pie. Donde él suba, tú tienes que subir. Donde él se detenga, tú tienes que detenerte. Él va adelante y tú vas detrás. Mi queridos hermanos, si usted y yo queremos llegar al cielo, tenemos que obedecer a Jesús. Amén. Seguir sus pisadas. Pisar donde él pisó, obedecer sus mandatos y seguir sus indicaciones para la gloria de su nombre. El que venciere, que dice el Espíritu de las iglesias, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El libro del Génesis nos habla del árbol de la vida y también el libro del Apocalipsis. Queridos hermanos, eso será un gran privilegio. Ahora, usted y yo no tenemos que esperar hasta ese momento. Desde ya podemos empezar a disfrutar el cielo. A ver, ¿cómo? Teniendo el cielo en nuestro corazón. Si usted tiene a Cristo y el cielo en su corazón, usted tendrá el cielo en su vida y los que vivan con usted también experimentarán la atmósfera del cielo. Hay que obedecer a Jesucristo en detalle. El 28 de marzo del año 1954 venía una embarcación del lejano oriente atravesando el Mediterráneo. Venían con aproximadamente 1.500 pasajeros que venían del lejano oriente. Y de repente, atravesando el Mediterráneo, se sintió una explosión en el centro del barco, en la parte baja del barco. Y pronto el barco, esa sección del barco, se incendió en llamas. El capitán del barco tomó un megáfono y dio la orden: vamos a pedir a todos los pasajeros que suban a cubierta. Cada uno va a abordar el bote salvavidas. Sigan estrictamente las indicaciones que se les dan. Pero y efectivamente comenzaron a prepararse, a lanzarse los botes salvavidas, se acomodaron las mujeres, se acomodaron los niños, se acomodaron los minusválidos, y cuando todos ellos ya habían sido acomodados, todavía quedaban 300 hombres en cubierta. El capitán dio la orden de que se lanzaran al mar las tablas, los picotes, los tambores, todo lo que podía flotar se lanzó al mar. Y ahora se les dijo a los hombres que se quitaran la ropa, que se quitaran los zapatos y que se lanzaran al mar, que no nadaran hacia los botes salvavidas, sino que nadaran hacia esos elementos que habían sido lanzados para que ellos se agarraran de estos elementos. Y saben ustedes, en un lapso de 2 horas llegaron 4 barcos y pudieron rescatar a los 1.500 pasajeros. Todos se salvaron, ninguno pereció. ¿Por qué? Porque obedecieron las órdenes del capitán. Y queridos hermanos, el capitán de la embarcación de nuestra alma es Jesucristo. Amén. El capitán de esta iglesia es Cristo. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas y guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Amén. Pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir las indicaciones de nuestro capitán Jesucristo? ¿Obedeceremos a Jesús? ¿Andaremos en la senda de la obediencia? Esa es la invitación del Señor. El